Información de último momento, desafectaron a un jefe policial, Mauro. Exactamente, la decisión la tomó el titular de Asuntos Internos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Berra. Desafectó al jefe de policía comunal de Miramar. No cumplió con la manda judicial de trasladar a los detenidos para ser sometidos a pericias médicas. Clave esto. Obvio. Determinar si tienen rasguños, los acusados, si la víctima en el afán por defenderse los arañó, les arrancó cabellos. Bueno, lo que le están achacando a nivel administrativo, y veremos si esto pasa a ser una causa penal, al jefe de la Policía Comunal de Miramar, es no haber trasladado, como marca el protocolo, a los detenidos para ser sometidos a pericias médicas en el instante. Si los detenés, tenés que mandarlos ya a peritar y decir, miren, que se le hagan pericias médicas para ver si ella los arañó, se defendió y dejó alguna marca en el cuerpo. O les arrancó piel. Sí. No se hizo. En tiempo y modo, tampoco se preservó el lugar de los hechos que estamos viendo ahí. Por todo esto que te cuento, acaban de desafectar, perdón, Agos, sí, al jefe de la Policía Comunal, el subcomisario Andrés Caballero. O sea, si algo le faltaba al caso, es... Un policía que no hizo su trabajo, ¿no? Exacto. Lo que yo te iba a preguntar fue la reconstrucción, en realidad, de cómo fueron los hechos, porque creo que es fundamental también para entender por qué es grave que este policía no haya hecho bien su trabajo. En realidad, esta joven, la víctima de 14 años, estaba en este camping con la familia, Mauro. Sí, exactamente. Y en un momento la madre la pierde de vista y no la encuentran. Ahí ya fueron minutos de desesperación porque, digo, se hizo extensiva también la búsqueda de la chica. La madre, no tengo bien el detalle, pero no sé si llega a escuchar la voz de la hija, pero se da cuenta que está en una carpa con estos jóvenes. Y es ahí donde la encuentra y se encuentra con ese panorama, su hija borracha, alcoholizada, con 5 jóvenes dentro de una carpa, y se da cuenta que había sido abusada, que la habían violado en realidad. Bueno, la madre con la adolescente fueron a hacer la denuncia y es ahí donde debieron empezar en realidad todas estas cuestiones, ¿no? Preservar la carpa donde fueron los hechos, la camioneta también, evitar que se fueran y demás. Digo, por eso también la gravedad, porque se trata de un camping donde hay mucha gente, considerando también que estamos en plena temporada. Es un lugar que además ofrece distintos servicios, no solamente de carpas, también hay bungalows para alquilar, es un espacio muy grande. Por lo tanto, si alguien estuvo allí tocando la carpa, si los mismos acusados, imputados también, Mauro, pudieron limpiar parte de la escena, ¿no? Esa es toda información fundamental que se perdió. Exactamente, por eso hay un jefe policial que ya está fuera de la causa, de apellido Caballero, Oscar Caballero creo que te dije, ¿no? Sí. Que está desafectado por asuntos internos porque además no preservó la escena y además, y sobre todo pongo énfasis en lo anterior, no trasladó a los 5 detenidos rápidamente al cuerpo pericial para ver si tenían marcas, rasguños, si la víctima en el afán por defenderse pudo arrancar cabello, pudo arrancar piel. Bueno, no lo hizo. Tendrá que explicar a nivel administrativo y después se le viene una causa penal por incumplimiento de deberes funcionario público a este jefe de Policía Comunal de Miramar, porque su ineficacia de mínima, su negligencia de mínima en los primeros minutos de la causa puede favorecer a los imputados. Y puede favorecer la impunidad de los imputados. No preservás la escena. Obvio. Y no los trasladás para que los revisen a ver si ellos tienen lesiones que son de defensa de la víctima. Decí que hizo bien su trabajo la jefa del cuerpo médico, que fue la que dictaminó que había lesiones compatibles con violación en el cuerpo de la menor. Pero si ahora se empiezan a acusar entre ellos, por eso ahora secuestró la camioneta, secuestró las ropas de cada uno, secuestró la carpa, que es un iglú de color azul, que creo se ve en el fondo, no, es un auto. No sé, Mauro, no sé si es un auto cubierto con una lona o si es la carpa. Bueno, todo está secuestrado. ¿Cambia mucho si hay violencia o no hay violencia? Digo, porque igual es una menor y no existe el consentimiento. No, y encima si estaba alcoholizada, por eso yo hacía hincapié en eso, digo, no estaba en condiciones de defenderse tampoco. Yo no lo veo en el código todo esto, ¿me entendés? Porque ya es grave de por sí lo de la menor de 14. Entonces,
La pena la veo alta igual, por decirte sí, de sí, alguna manera. Igual. Pero estamos hablando de un jefe policial que no hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué te parece? Y que puede favorecer a los acusados, que en este momento están en los tribunales a punto de ser indagados. Se estima que una vez que designen cada uno abogado, algunos con defensor oficial, otros con defensor particular, hay que ver si hay intereses contrapuestos, lo que te decía antes, Agos, que se acusen entre ellos y que esto pase que, por ejemplo, un mismo abogado no pueda defender a 2 o a 3 o a 4. Yo me puedo imaginar un escenario defensista, es la negación absoluta de los cargos, salvo que sepan que su ADN está en el cuerpo de la víctima. Claro. Con lo cual ahí van a tratar de hacer la gran artes que no les va a servir de mucho. Es decir, bueno, no, ella en realidad, la culpa siempre puesta en la víctima. Me da la sensación que están complicadísimos porque la médica del cuerpo médico dice hay lesiones de violación. No está diciendo hay lesiones que me parece que le escribió esto a la fiscal y la fiscal los detuvo en menos de 10 horas porque tenía la evidencia directa, ¿no? Un hecho extremadamente grave, repetimos, el dato de último momento, que es la desafectación de un jefe de policía de la zona. Los acusados que ya están en tribunales, vimos el momento en el que los trasladaban, vimos el momento en el que los llevaban a declarar. ¿Son oriundos de Mar del Plata los 5? Son todos de Mar del Plata, sí. Me estaba acordando otros ataques en manada en la Argentina. Hubo uno que trascendió de ese modo y lo cubrimos aquí, que fue el caso de Olavarría, que eran chicas que habían salido o habían ido a una especie de oficina de una agencia de turismo, de viaje de egresados, donde también fueron víctimas del ataque sexual por parte de 2 jóvenes. Y después está el caso, no sé, Gaby, corregime, el que tomó trascendencia pública fue en España, En España, ¿no? Sí. ¿A qué se le llamó eso? Era un grupo de amigos que en la fiesta de San Fermín acorralaron y llevaron a un callejón a una chica de 18 años y que fue violada y ultrajada por todos los integrantes de esta banda. Alguno de ellos pertenecía incluso a la Guardia Civil. Y esto fue un verdadero escándalo, incluso por el procedimiento judicial, porque se armó toda una discusión sobre si esto había sido un abuso o una violación, y en el término del Código Penal español hay una diferencia importante en la graduación. Hoy todos estos hombres están libres, no estuvieron detenidos casi nada, ¿no? Y fue un caso estremecedor. Por lo único que cayó preso últimamente uno de los integrantes de la manada fue por haber robado un par de anteojos de sol de un negocio, ¿no? Parece que por ese delito sí lo metieron preso y no por el delito de la violación de esta joven de 18 años, que hay que decirlo, siempre se preservó su identidad, pese a que había un acoso muy fuerte sobre ella, pero sí fue un caso escandaloso en España, que es el día de hoy, cuando se habla de la manada se sabe que se trata de grupos de personas, de hombres en particular, que avanzan sobre una mujer y en este caso terminan en una violación en un callejón ahí en medio de la fiesta de San Fermín. Bueno, hace poco, corregime también en materia internacional para que veamos lo mal que estamos, hubo un fallo que generó un repudio local en Irlanda, creo, donde terminaron absolviendo un acusado de violación con el argumento de que la víctima había utilizado una bombacha, no me acuerdo qué tipo de bombacha, y el tribunal había alegado que eso era, digamos que el acusado, claro, que el acusado lo había interpretado como una invitación a tener sexo, la utilización de esa bombacha. Después el tribunal fue escrachado con las mujeres con esa bombacha, un fallo claramente machista donde decían que la utilización de determinada, no me acuerdo cómo se llama, la prenda, la utilización de esa prenda de vestir por parte de la víctima, el acusado lo había interpretado como una invitación a tener sexo, una cosa delirante, lo firmó un tribunal de Irlanda. Bueno, en Italia pasó también, hubo un caso muy escandaloso también, donde todo un tribunal consideró una mujer que había sido violada, y que considero que porque usaba pantalones era imposible que hubiese sido violada. Y estaba demostrado que la ultrajaron, le rompieron los pantalones, y decían, no, como tenía pantalones era imposible, y como también asignando responsabilidad
a la mujer, ¿no? Sí, hay varios fallos así escandalosos, y el de España de la manada también fue escandaloso porque... Bueno, estaba repasando el que decía Mauro en Irlanda, ¿sí? Puntualmente se hablaba de ropa interior sexy. Este fue el argumento que utilizó la abogada del imputado. Hablaba de una tanga de encaje. Y de hecho hubo en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, bueno, se llenaron de el dibujo de una tanga con esto no es consentimiento. Esa era la frase que utilizaban, ¿no? En una campaña que hicieron, desde las mujeres hasta también los hombres, porque es ridículo ese argumento. Digo, las mujeres, o en este caso la mujer que fue violada, tiene la libertad de usar lo que quiera, ¿sí? Ahora, el consentimiento lo da ella, quiero o no quiero, y como decimos hasta el hartazgo, no es no, por más de que tenga puesta una tanga o ropa interior enorme, ¿sí? O esté totalmente cubierta, o tenga un pantalón, o tenga una pollera. Pero en Irlanda, la verdad que, por supuesto, generó muchísimo revuelo este caso. Bueno, sin ir tan lejos, estamos en un departamento judicial como Mar del Plata, que viene de la sentencia escandalosa por el tema Lucía Pérez, en términos más allá de la calificación o no legal que adoptó el tribunal, un tribunal que dice que si un tipo te invita a tomar una chocolatada con un alfajor, eso indica que es una buena persona y no puede ser un delincuente sexual. Y no hace falta ir hasta Irlanda, lo tenemos a la vista en Mar del Plata, que bueno, justo esta causa litiga en Mar del Plata. A diferencia, me parece que acá actuó rápidamente la fiscal, los encanó, le tiene una pericia determinante, después verá los roles de cada uno, la participación o no. Me parece que está en una etapa donde tiene una evidencia científica que le está diciendo, y le va a tomar declaración a la menor en cámara Gesell en cuestión de días, no mucho más, para ya tener una prueba mucho más consolidada, si querés, para pedir la prisión preventiva. Salvo que en el medio de las indagatorias alguno se quiebre, cosa que dudo. No conozco un solo delincuente sexual que acepte lo que hizo. En general son negadores seriales, terminan culpando a la mujer, terminan hablando de que fue una típica argumentación que dan incluso a sabiendas de que la víctima es menor, y lo hemos escuchado infinidad de veces, Agos, es que ella quiso. Todo esto no corre en nuestra legislación. O sea, menor de edad, no. Menor de edad, no, la única salida de ellos va a decir, no pasó nada. No es verdad. Es la única salida que tiene. Y la fiscal va a decir el otro lado, y mire que tiene lesiones compatibles con violación y que estuvieron juntos. No fuimos. No fuimos nosotros. Claro, es la única forma, se me ocurre, que busquen un argumento. Y ahí la clave va a estar en si hay algo de ADN. ¿No? Si es que hay ADN... o si tienen lesiones ellos, rasguñones, etcétera, con etcétera. un problema, que el jefe comunal de policía de Miramar no hizo lo que tenía que hacer y no se preservó y no se mandó rápidamente a revisar a los acusados, con lo cual perdiste tiempo, salvo que tiene un arañazo enorme. Igual el médico puede decir a partir del arañazo, bueno, esta lesión es compatible con 6 horas para atrás, pero dejó pasar un tiempo importante, dejó pasar una ventana de tiempo importante y además no preservó el lugar. Le dio 2 chances a veces, a vos, ¿sabes la cantidad de investigaciones que se caen por mal accionar de los que tienen que investigar, no? Sí, está lleno, porque tardaron, sí, porque no se protegieron tampoco las pruebas. Estaba repasando también cuál es la seguridad, porque desde el complejo de carpas no habló absolutamente nadie, ¿no? No. Para saber cuál es la seguridad, digo, porque ahí también van muchas familias, yo lo decía antes, en plena temporada, ofrecen distintos servicios y comparten a la vez lugares comunes, la parrilla, la pileta, entre algunas otras cuestiones que ofrece este complejo, ¿sí? Estamos repasando, de hecho, algunas de las imágenes de las instalaciones. No habló nadie, Mauro, del camping, no. La medida de seguridad que tienen para identificar a aquellos que han pagado su entrada, dependiendo también del servicio que toman. Bueno, va variando la tarifa, ¿no? Si duermen en carpas, si utilizan los bungalows, si pasan el día, porque hay gente que simplemente va a pasar el día. Lo que sí tienen es una pulsera que los identifica, pero nada más. Y algunos de los testimonios que se van conociendo ahora es de la gente que estuvo pasando el día ahí y decía que ese día puntualmente era un descontrol, hacía mucho calor y había bastante gente dentro del predio, ¿no? Que hay poca seguridad,
y en medio de todas estas condiciones que indudablemente también favorecieron para que esto sucediera, bueno, esta chica de 14 años fue abordada, vaya uno a saber cómo, porque tampoco trascendió, por 5 jóvenes que la terminan violando. Pero también debiera existir una explicación o un descargo por parte del predio, creo yo, Sí, ¿no? ahí me metí en la página web del Camping El Durazno, no. Hasta el momento, por lo que estoy viendo, sigue su página web prometiendo una estadía 2018-2019 fantástica, nada, precios, no estoy encontrando ningún tipo de comunicado de los responsables del camping, por lo menos que haya trascendido un comunicado, si lo mandaron no está colgado en la página propia del camping. Habrá que ver cómo sigue la vida en el camping ahora, ¿no? Porque además, digamos, es el inicio de la temporada y debe estar lleno de chicas adolescentes. Acá hablan de la seguridad es garantía de su tranquilidad, totalmente cerrado y con puestos de vigilancia continua durante las 24 horas. Esto lo convierte en un lugar pensado solo para ser disfrutado. A ver, yo no sé si existe una responsabilidad en términos judiciales del camping, pero sí lo que digo es que si una familia decide instalarse ahí, es porque brindan determinados servicios que fuera de ese predio no existen, porque para eso si no te pones una carpa en medio de un descampado y pasás el día ahí con tu familia, ¿no? Si uno elige ese camping, si la gente elige el camping ese, es porque confía en que además de tener pileta, parrilla y demás amenities que puedes llegar a tener, estás seguro en el lugar. Claro, lo que pasa que, ¿de qué te sirve? Mira, lo leo al revés. A ver. Si la seguridad puertas adentro... a ver, el problema no está en el perímetro. El problema está en los tipos que están adentro. Porque los acusados de violación son ocupantes del mismo predio. O sea, muchos lugares te dicen, no, te pongo una casilla de seguridad, te pongo vigiladores. A mí, más allá de que te lo pongan para evitar que te vengan delincuentes a afanar desde afuera... Sí, no puedes prever que 5 chicos van a violar a un adolescente, ¿no? Claro. Y en la misma instalación del lugar y que no les importa absolutamente nada. Vamos a esperar a ver qué declara. Yo creo que van a venir con una declaración negadora, ¿no? Me imagino que va a ser una declaración de no fuimos, no salvo que alguno intente muy mal asesorado esto de no, bueno, en realidad nos conocimos, tuvimos relaciones, nada, es menor. O sea, está claramente viciada el consentimiento. No, digamos, no me imagino, salvo que tengan defensores muy malos que les digan, no, ustedes declaren que ella quiso tener relaciones con ustedes y que no hay nada contra su voluntad. Mirá que lo han hecho en algunas causas, ¿eh? Digo, mal, si lo comparamos en un punto, si bien no fue judicializado, D'Artés se defiende periodísticamente casi de ese modo tan burdo, que es colocar a ella como la culpable del asunto. No es lo mismo hacerlo... una defensa ahí 10 años después, que está muy complicado. No, esto es ahora. Esto es ahora, y si hay rasguñones, si hay las lesiones de ella, todo eso juega. Las lesiones genitales y paragenitales que presenta la víctima, que fueron determinantes para que la fiscal rápidamente tome la decisión de detenerlos, en el medio un policía desafectado, o sea, todo mal. Es que, Mauro, si no me falla la memoria, los 2 argumentos que he escuchado en cada uno de los casos de abuso sexual, violación de menores, fueron, uno, que existía consentimiento, y el segundo, no sabía que era menor de edad. Pero creo que es un parámetro que se repite, alguna de las 2 excusas se repite en cada uno de los casos, ¿eh? No hay excepción para mí. Estás incorporando un argumento que no sería descabellado que estos tipos traten de plantar, que es el argumento de no sabíamos que tenía 14. Claro. Que esto ha pasado, se van a acordar en qué caso. Cambia mucho el delito si tiene más de 16. Claro, ha habido absoluciones en este país insólito, ha habido absoluciones, Tuni. Se van a acordar varios casos, pero voy a ser cuidadoso porque son menores. A mí me tocó cubrir un caso donde una fiesta en un club de barrio en La Plata abusaron de una chica que tenía 11, 12 años y el argumento defensista que prosperó en el juicio y los hizo zafar a los delincuentes sexuales fue que ellos dijeron que la menor les dijo que tenía 17. Y ese argumento fue respaldado por un tribunal oral y los absolvieron. Otro caso parecido que tuvo ese tipo de lógica, increíblemente en la Argentina, bastante parecido con algún matiz diferente, fue el caso de una chiquita que vivía muy cerca de Villa La Cava,
que vamos a poner su inicial, el nombre M. Sí, que fue y volvió en la cama. Fue a Villa La Cava, termina en manos de un joven de la villa, de 22 años, la abusa sexualmente, después la acompaña en una parada de colectivo, la menor aparece, que ella contaba después en cámara Gesell que tenía un ámbito de conflictividad familiar y demás, que no viene al caso, y también prosperó el argumento del de 22 diciendo ella me dijo que tenía 17. Ojo, no sé si hoy la justicia se anima tanto, esperemos que no. Porque es creerle al imputado. O sea, Mauro, es partir del concepto de que le crees al imputado y no a la víctima que está diciendo me violó. Los casos de abuso también en la pensión de Independiente. ¿Te acordás que acá mismo en C5N estábamos entrevistando al abogado de uno de los acusados, de uno de los imputados? Y él mismo nos decía, imagínense ustedes que los chicos en realidad como son deportistas, tienen una contextura un poco mayor que otra persona, tienen un desarrollo en su cuerpo distinto y por lo tanto es difícil de identificar si son menores, si son mayores. Ese mismo argumento que nos decía, digamos, sin pelos en la lengua, un abogado tratando de defender lo indefendible, ¿no? Que como eran deportistas, su cuerpo estaba más desarrollado, que eran más musculosos y que por lo tanto era difícil de identificar si eran menores. Y vos sabés que ganó con ese argumento, vos sabés que están todos libres, sí, lo de la causa de los abusos de los jóvenes de la pensión de Independiente, porque la Cámara Penal de Lomas de Zamora terminó derribando un argumento de la fiscal Soledad Garibaldi, que ella decía que si bien muchas víctimas eran mayores de edad, se había consumado el abuso sexual por el estado de vulnerabilidad de cada víctima, porque eran chicos del interior, que tenían poco arraigo aquí en la zona y que dependía su vida de lo que le daba la pensión y que bajo presión o por ser vulnerables eran sometidos sexualmente. La Cámara Penal de Lomas de Zamora sacó ese argumento, dijo que no se daba el estado de vulnerabilidad en los mayores y con ese argumento dejó en libertad a los acusados del abuso. El argumento central fue ese. Con ese los dejó, con ese argumento los dejó en libertad a todos. Por eso te digo que tenés que depender de la timba judicial a ver dónde te toca, cuál es el criterio que va a tener, claro, el criterio que va a tener cada juzgador o cada tribunal. Bueno, en instante lo ampliamos, pero creo que tenemos también un dato de último momento. A ver. Información de último momento, este es el policía que fue desafectado por no cumplir con su trabajo las primeras horas, las primeras actuaciones también relacionadas con este caso de violación en un camping. Bueno, esta es la imagen del policía al cual han apartado, que fue desafectado de sus funciones por no cumplirlas en tiempo y en forma, Mauro. Exactamente, hablamos del subcomisario Andrés Caballero, titular de la Policía Comunal de Miramar. Dos argumentos en la resolución que tomó Guillermo Berra, jefe de Asuntos Internos de la provincia. No cumplió con la manda judicial de trasladar para las pericias médicas a los detenidos y no cumplió con el protocolo de preservar la escena del hecho. Este policía, en paralelo, es investigado a nivel penal por incumplimiento de deber funcionario público para ver si, de mínima, su ineficacia, negligencia en la investigación pudo favorecer la impunidad de los acusados, o puede favorecerla a futuro, porque están en cana y están siendo indagados por estas horas. Pero estamos mostrando la imagen del policía que ya fue desafectado de esta causa, más que de la causa, de su función, a partir de la violación de una menor de 14 años en el camping El Durazno, kilómetro 1 de la ruta 11 en Miramar. Todavía estamos esperando el comunicado del camping, como dijo Agos, a ver si hablan, no hablan, qué dicen sobre la seguridad que dan o no adentro del lugar. Y como decíamos con Tuni, no nos queda claro con la calificación cuál puede ser la pena en expectativa. Son penas siempre, el abuso sexual con acceso carnal, son penas altas. Pero bueno, falta mucho todavía, pero estamos tratando de encuadrar el delito que le imputan a los 5 acusados de violar a esta chica de 14 años. Vamos a preservar claramente el nombre de ella. Después comenzará, como yo decía antes, el descargo de cada uno de ellos, quien puede llegar a decir
Yo no la violé, yo fui, por ejemplo, quien entabló el primer contacto, quien la trajo, entonces ahí empieza a jugar también el nivel de participación de cada uno de ellos, ¿no, Mauro? Exactamente, puede pasar eso, ¿no? Intereses contrapuestos, como dicen en tribunales, que uno diga, no, yo solamente tomé con ella una cerveza y me fui. Claro. Que otro diga, no, yo me quedé, y ahí empieza, esta puede ser una alternativa, sí, claro, que todos se hagan los distraídos sobre el asunto. Por eso es tan importante que hayan desafectado al jefe de la Policía Comunal de Miramar, porque su ineficacia y su inacción pudo favorecer a los acusados. Yo creo que igual, si la víctima logró arañarlos, resistir o dejar marca de ella, de sus manos en los cuerpos de ellos, va a ser fundamental. Pero bueno, vamos a estar ampliándolo. Quería sumarte la imagen del policía desafectado a vos y en instantes vamos a ampliar con más detalles. Gracias, Mauro. ¿Cómo no?